Examen de farmacia de la UCM de segundo parcial de química orgánica de fecha 23 de mayo del 2018. Seguimos con la segunda pregunta, pero ahora vamos a hacer el apartado letra D. Voy a acercarlo un poquito más para que lo veáis bien y que observéis que es una molécula de derivado halogenado que lo tratan con etóxido de sodio, una base fuerte, etóxido de sodio en etanol, y se supone que en caliente para provocar la famosa eliminación de tipo 2. Bueno, la eliminación de tipo 2 es una reacción que aparece en todos los exámenes. En el apartado anterior os voy a recordar que me pusieron un ejercicio donde una amina terciaria era tratada con agua oxigenada y a continuación con calor para hacer la reacción de Cope, la E2-cis de Cope. Pero aquí había un problema en el ejercicio anterior, y era que el dibujo que ellos me daban no me resultaba apto para poder contar la reacción. La molécula tiene que disponer una ciscoplanaridad con el hidrógeno con el que hace el proceso. Por eso nosotros a la molécula la teníamos que rotar, la teníamos que girar. Teníamos que tener mucho cuidado en que la isomería en la molécula que ellos me dan, que la analizo, sea la misma en la molécula que yo pinto. Aquí tenéis la ciscoplanaridad. Y cuando ya lo teníamos pintadito, pues contábamos cómo se formaba el N-óxido y cómo se desarrollaba la reacción. Bien, en este problema vamos a contar otra E2 ciscoplanar. Ellos me van a dar una molécula, ya la habéis visto, esta molécula de aquí. Esa molécula a mí no me vale de nada, porque no están el bromo y el hidrógeno con el que voy a hacer el proceso, no se encuentran transcoplanarmente. Por eso veréis que hago un dibujo y lo voy rellenando, primero con el bromo y con el hidrógeno pintados en transcoplanar, y relleno los dos tetraedros con los sustituyentes que faltan, de tal manera que tengan las isomerías que me han dicho. En este caso era RR. Bueno, al final del problema volveré a poner en la pantalla, todo esto que supongo que veréis que es pues un esquema de cómo se hace el problema entero, pero permitirme antes que os lo explique. Bien, la molécula que ellos me han dado, la que me han dado pintada en el examen, es esta. El 1R, 2R, 2-metil, 1-fenil, cadena de 4 de butano. Y os he dicho que ese dibujo a mí no me resultaba útil porque yo necesito un dibujo con transcoplanaridad entre el bromo y el hidrógeno, que el bromo y el hidrógeno se encuentren en el mismo plano. Vamos a pintar el bromo y el hidrógeno en el mismo plano. Y luego tendremos que rellenar los tetraedros para que tengan la isomería que se me ha dicho que tienen, RR. Vamos a pintar aquí el fenilo, vamos a ver si con el fenilo pintado aquí, el hidrógeno por detrás, A es el bromo, un momentín, voy a pintarlo un poquito más arriba, A es el bromo, lo voy a tener que pintar de nuevo porque me parece que me estoy saliendo de la pantalla. Vamos a pintar aquí el bromo, vamos a pintar aquí el hidrógeno, vamos a pintar aquí la cuña, aquí el hidrógeno, aquí otra cuña, aquí el hidrógeno por detrás. Bueno, como estoy haciendo un nuevo dibujo, por seguridad voy a reanalizar los centros esterogénicos, porque tiene que resultar que sean RR. A es el bromo, B es el fenilo, B es el fenilo, C es todo esto, A, B, C lo he pintado con configuración S, pero no pasa nada. Borro el fenilo, borro el hidrógeno, me traigo el hidrógeno por delante, pongo el fenilo por detrás y entonces ya lo tengo con isomería de tipo R, que la vamos a marcar con un puntito de color rojo para no engorrinar demasiado el dibujo. En el otro carbono, A es todo esto, B es el etilo y C es el CH3, que está por detrás. Ya sabéis que los centros heterogénicos debéis analizarlos teniendo el hidrógeno por detrás. ABC, el metilo aquí, parece que ese rey también lo he pintado. Perdón. ABC parece R,
Lo he pintado con isomería S. Para que sea R tengo que cambiar de sitio el etilo y el metilo. Los cambiamos de sitio, el etilo aquí, el metilo aquí, y vamos a comprobar que ahora está bien. A, B, C parece S, es R. Luego yo he traducido esta molécula, la he traducido a este dibujo, que es la misma molécula, pero en conformación reactiva. ¿Qué significa eso? Que el bromo, que es el saliente, y el hidrógeno están en trans y en el mismo plano. Bien, ponemos el etóxido de sodio y vamos a recordar cómo es la famosa E2 transcoplanar que sale en todos los exámenes. El mecanismo es que el etóxido empieza a coger el hidrógeno, que este par de electrones empieza a formar el doble enlace, al mismo tiempo que está saliendo el ion bromuro. Esto sucede todo al mismo tiempo, se van diluyendo los enlaces antiguos, se están formando los enlaces nuevos, y por tanto esto es lo que se llama un estado de transición. No lo equivoquéis con un intermedio de reacción. Un intermedio de reacción es cuando formáis carbocationes, carbaniones, radicales libres. Los mecanismos concertados, como este o como en la reacción de Cope del tutorial anterior, donde se rompen y forman sincrónicamente, simultáneamente los enlaces, las reacciones los intermedios se llaman estados de transición. Bueno, esto es una fineza, no hace falta, no pasa nada si os equivocáis, porque no van a tumbaros el problema por esta tontería. Pero bueno, que lo sepáis cómo va la cosa. Aquí va saliendo el ion bromuro, formamos etanol, formamos bromuro de sodio, y vemos que es una reacción de eliminación. ¿Por qué? Porque hemos eliminado parte de la molécula, hemos eliminado un bromo y un hidrógeno. Y decimos que es de tipo 2, que es bimolecular, porque nosotros dependemos de la concentración de dos moléculas para que el proceso surja. Fijaros que hemos consumido la molécula de derivado halogenado y la molécula de etóxido de sodio. Cada vez que se produce una reacción, se elimina, desaparece una molécula de etóxido de sodio. Por tanto, tenéis que colgar como mínimo un mol o un equivalente de este compuesto y un mol o equivalente del etóxido de sodio para que se haga la reacción. Bien, hablando de eliminaciones de tipo 2, os haría un pequeño esquema y os diría, eliminaciones de tipo 2 tenemos las cis, que son muy raras, y las trans. Las cis tenéis que os entre a vosotros la eliminación de Cope de los N-óxidos de amina terciaria, y la reacción de Chugaev, que es una reacción de los ésteres y que no la dan y por tanto no la cito. Y las eliminaciones de tipo trans tenéis las que se hacen en derivados halogenados, que acabamos de hacer una de ellas, donde hemos buscado la transcoplanaridad con el hidrógeno más sustituido, y luego tenemos otra, donde en vez de tener un bromo o un yodo como saliente, un halógeno como saliente, lo que tenéis es un amonio cuaternario. Esta es la eliminación de Hofmann, la beta eliminación de Hofmann. Estas tres reacciones salen siempre en los exámenes. La reacción de Cope con N-óxidos, que tenéis el tutorial anterior, el tratamiento de derivados halogenados con potasa en etanol caliente para hacer la eliminación y que os lleva al alqueno más sustituido, y si lo hacéis con los hidróxidos de amonio cuaternario, tendríais la reacción de Hofmann. Pero ya os digo, estas tres reacciones las ponen en cualquier examen de orgánica y las tenéis que encontrar en el examen que estamos resolviendo. Os he dicho que os iba a poner los esquemas que he hecho yo para poder explicar esto. Este es el primer esquema, podéis ver que pinto la molécula que me dan en el examen, con etóxido de sodio en etanol, y digo, bueno, hay que explicar esto. El dibujo que me dan no me vale para nada, por eso lo voy a transformar para que haya transcoplanaridad, para que el bromo y el hidrógeno de este carbono estén en trans y en el mismo plano. Ya habéis visto que he rellenado ese carbono, lo he rellenado con los sustituyentes, los dos ZD los relleno con los sustituyentes que tienen, para que tengan configuración RR, y ya cuando tengo el dibujo completo, empiezo a contar la reacción, empiezo a contar cómo el etóxido empieza a coger el hidrógeno, cómo se empieza a formar el doble enlace, cómo sale el ion bromuro. Aquí tenemos el estado de transición, molécula inicial,
en conformación reactiva. Esta es la conformación de reacción. La molécula tiene que situarse de esta manera para poder hacer la reacción conformación reactiva. El estado de transición, que es lo que está sucediendo a mitad de camino, eso no se puede aislar. Y luego tenemos el producto final, que supongo que veréis que es estereoespecífica. No es estereoselectiva, es estereoespecífica. Y también tendríamos que ver que solamente se puede formar ese alqueno, por tanto también es regioespecífica. Bueno, pues resumiendo, yo no sé si contaros otra vez el rollo patatero pero me parece que podéis verlo, los pasos que voy dando. Pintar el dibujo en 3D, con la transcoplanaridad, rellenar para que tenga la isomería, y cuando ya tenemos la conformación reactiva del producto inicial, pasamos a describir el mecanismo de reacción.